Pero para grabarlo. Sí, Para grabarlo. Bueno, acá. Uy. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Agustina y estoy presentando un caso con el doctor Agustín Mazo que está ahí atrás, que no quiere aparecer. Esto va a tener que ser bastante rápido porque tengo pacientes en cónsul, así que vamos a intentar meterle para que quede didáctico y bien. Bueno, es un caso que nos ocurrió en la guardia de la sede central de emergencias. Para empezar, es una paciente de 80 años que es traída en ambulancia por palpitaciones y fiebre, principalmente fiebre de una semana de evolución de 38-39 grados. Que al principio, en el contexto de la fiebre, decidieron no consultar, pero cuando empezó con palpitaciones en las últimas 48 horas al ingreso y taquicardia asociada, deciden consultar. Negó síntomas respiratorios, urinarios o abdominales al ingreso. Como antecedente de relevancia teníamos un diagnóstico de linfoma no Hodgkin tipo B, que tenía compromiso en sistema nervioso central, guiado por biopsia heterotáxica, y simultáneamente había tenido un cáncer de mama diagnosticado por anatomía patológica de un ganglio infraclavicular derecho, que se interpretó como metástasis de probable origen mamario. Según lo que teníamos entendido, por estos dos diagnósticos, había hecho 6 ciclos de quimioterapia con rituximab, vicristina, ciclofosfamida, doxorubicina, corticoides y metrotexate de mantenimiento y también terapia intratecal. Supuestamente había mejorado, no teníamos nada de acá en registro en el hospital, ella se trataba en el FLENI, había estado un tiempo libre de enfermedad y tuvo una recaída con un linfoma a nivel lumbar, en el cual estaba actualmente con sintomatología con paraparesia, donde no teníamos ninguno de los estudios, en plan de realizar una tercera línea de tratamiento. La medicación no la tenía. La iban a traer porque ella no se acordaba, está media como con la fiebre, estaba media así que no trajeron la medicación. Bueno, al examen físico al ingreso, más o menos eran las 8 de la noche, tenía una TA de 95-50, ella manejaba presiones de ese nivel, 160 aproximadamente, con una TAM de 60 aproximado, frecuencia cardíaca de 140, saturaba 90, que mejoraba con una canulita a 1 litro, a 94%, afebril, taquipneica, tenía buena mecánica en ese momento, pero sí estaba un poquito rápida, no refería a disnea, no censó nunca en ningún momento. Al examen físico, a la ocultación tenía roncos bilaterales, pero no mucho más. No tenía broncoespasmos ni sibilancias asociadas. Buena perfusión periférica y sin signos de sobrecarga hídrica. No tenía edemas de miembros inferiores ni signos tampoco de bajo gasto en ese momento. Este es el electro del ingreso, donde se evidencia la taquicardia sinusal. Y hasta ese momento lo que hicimos al ingreso fue hacer el examen físico rápido y el laboratorio, en el cual se le hizo un laboratorio completo con un hematocrito de 40, hemoglobina de dosis sin particularidades, los glóbulos blancos tampoco sin tanto ascenso, plaquetas estables, un ionograma con una leve hiponatremia, creatinina de 1,03 previas similares. Igual teníamos una previa del año 2015, así que un poco válido el resultado. El hepatograma con un poquito de FAL, el estado ácido-base estable, láctico de 2,5 y un coagulograma de 30. Se le hace una orina que impresionaba patológica con nitritos y leucocituria y la orina spot que nos daba con parámetros de prerrenalidad. Asimismo, ella tenía el retrocultivo, así que se le hacen hemos con retropareados, urocultivo, que todo eso entró y está en proceso. Esta es la placa del ingreso, que la verdad que no tenía muchos hallazgos relevantes. Sí tenía un poquito acá sucio a nivel del ápice derecho, una pequeña opacidad. La verdad que no llamó mucho la atención porque no tenía tanta mala mecánica en ese momento, no tenía tantos síntomas respiratorios, así que nada, la dejamos ahí mientras esperamos los resultados en plan de hacer una tomografía. Bueno, puede ser. Sí, algunos sí. Algunas pequeñas adenopatías. ahí se sabe un poquito más arriba de la. Acá, acá. Podría tener normativas. Bien. Todo lo que quiero, pero veo como múltiples pobladas, no educación. Bien. Creo que tiene que haber quiero un infiltradito ahí, luego superior derecho, tal vez. ¿Ves? Bueno, ¿qué pensamos? Pero tiene con cierre, con taquicardia y palpitaciones. Potencia.
Sí, era más o menos su basal, decía 160, pero sí, tendiente a la hipotensión. Deshidratada. Aparentemente deshidratada por los parámetros de urinarios, sí, también. No estaba no concentrada, pero sí, Gasolinito, poco. poco. Poco, y una orina tuya que se llama yo. Exacto. Pero, ¿cuándo fue la quimioterapia? ¿Qué pasó de la... Habían dicho que en el año 2020 habían hecho el diagnóstico y el tratamiento. Después quedó 2020. Después quedó libre de enfermedad, en seguimiento por su dermatólogo Se le hicieron un informe. y ahora recaída. Actualmente recaída en plan de iniciar, pero no había arrancado. Estaban haciendo todos los estudios en el FLENI. Es fiebre en una paciente con un linfoma recaído. Exactamente. Ninguno sufre. Exactamente. De la medicación empieza a ver cómo. Nada. No, y es más, No. a pesar de todo lo que pasó durante la noche, no pudimos preguntarle porque nunca llegó la medicación. Supuestamente había, en algún momento le preguntábamos anticoagulante, agregar anticorticoides y había tomado algún esquema de corticoides en alguna oportunidad, pero nunca dejó nada sentado en la historia clínica porque no, nunca se preguntó bien. ¿Qué cosa? Desde el 2020. 20, Sí, sé que no es lógico pensar que es infectado que de 24 años sin exactamente. y no tiene signos meningios ni No. de sistema nervioso. No, ella estaba vigilia, orientada en persona y en ubicación, poco en espacio. Pero después todo se podía hablar toda perfecta con ella, no deterioró en ningún momento el sensor. La panza estaba bien, la piel estaba bien. La piel estaba bien, el catéter la lesión a nivel del portacá también la piel estaba bien, normocoloreada, no hidratada, no tenía signos de flegosis, no tenía ninguna lesión, en la piel tampoco. Tenía 90% de aire ambiente, pero con una canulita 1 litro mejoraba a 94. Pero sí estaba taquipneica. Respiraba 25, 30 por minuto. Donde sale la taquicardia y la fiebre, tendríamos que descartar también un tromboembolismo pulmonar que podría llegar a generar también fiebre en ocasiones cuando hay eventos embólicos, entonces cae la fiebre. Lo otro que también, es decir, aparte tiene algún perfil tiroideo previo, porque está con fiebre, palpitaciones y recibió el antibiótico previo que podía también alterar la alteración. Sí, no, en principio el TSH no teníamos acá registrado nada, pero no nos supieron decir si la paciente era hipotiroidea o no. Dijeron que no tomaba medicación para la tiroides, pero es todo verbal y la familia no sabía. Ella manejaba mucho su medicación y fue todo muy rápido. Cuando le quisimos preguntar, pasaron cosas. Que le cobraban, no, por tener un papel y tal, y no, bastante bien. Sí, hasta acá no teníamos nada. La respuesta no. No. Inclusive me deja dudas si veo un pequeño derramamiento del derecho, porque lo veo muy encendido, el seno clínico lateral derecho, no sé si lo tiene cambios de finales, y deja dudas si lo tiene infiltrado el lóbulo superior derecho. No tiene clínica, pero podría haber extensión pulmonar clínica, respiratoria. Así que creo que es mandatorio mejorar la imagen pulmonar esa para ver qué no es fiebre específico, un linfoma fuerte. ¿No? Con el gran espectro de cosas que puede ser el enterobacteriano, al micobacteriano, al neumocalco S, con la micobacteria típica, una micosis profunda. El efecto se amplía pues, unos minutos. Sí. ¿Dolor de pecho? No. No. Sí. Este. Es el de ella. Que en principio, bueno, también vino a valorar cardio en ese momento, pero por ahora nada era. Y quería tratar el motivo de base, que en ese momento... Bueno, pues, ¿Qué? Tiene un deseo. Sí, seguro el interés. Un tiene, falta la negativa, pero por eso no es nada, ¿no? Es sobrecarga derecha. Pero bien. Pero. ¿Y la alternativa del sistema? No la veo yo. Acá plana, tipo un poquito. Pero está. D3, Q3. D3. Bueno, ponele. Tiene. Tiene negativa en D3, no tiene. Pero sí tiene Q. QT. 3. QT. Ese el D1 tiene Q, el D3 no tiene el Q.
tiene taquicardia sinusoidea. A ver, esto está bueno compararlo contra un electrocardiograma. Por ejemplo, si no lo tenía o no lo tenía. Por ejemplo, si no lo tenías, un signo adicional de sobre la vía de derecho. No tengo, pero tenía uno muy viejo. O sea, todos los seguimientos que tenía eran del 2015 en el hospital. Se había tratado un tiempo y después se siguió en el FLENI por todo lo que estaba pasando, su enfermedad actual. Bueno, en ese contexto de la fiebre, la taquicardia, nosotros nos fuimos por el camino de la infección. La verdad que tuvimos una alta sospecha de sepsis o que estaba intentando compensar o que estaba entrando en alguna situación de descompensación, dado por la hipotensión ahí tendiente. Uy. Pero mientras estábamos haciendo todo el debate, esperando hacer la tomografía y todo eso, la señora dispara aún más su taquicardia a 180, 190 y ahí se descompensa. Se pone hipotensa, febril en ese momento también estaba, se empieza a desaturar a 85 aire ambiente y empieza a saturar 90 con una cánula de 3 litros, no la podíamos mejorar, más somnolienta, mala mecánica y lívida, se puso lívida, azul, así que en ese momento activamos toda la parte cardiológica y la empezamos a compensar. Se habló con cardio y con terapia, esto rapidito, pues fue todo un montón de cosas simultáneamente. Se expandió con cristaloides, se colocó una vía central, se iniciaron vasopresores, para la taquicardia se intentó con masaje, no respondió, se le pasó adenosina, abrió entre FA y taquicardia supraventricular, como fue alternando, se cardiovertió. Uy. Mirá la de abajo. La de abajo es una enfermedad rápida. Está irregular. Ese disco ya estaba abierto. Sí, fue después sí puede ser, de la adenosina. Se hizo cardioversión en 3 oportunidades, para cardiovertirla se le pasó medicación para dormirla un poquito más y ahí empeoró su mecánica, no respondió a la cardioversión y se decide intubación y eléctrica, ¿sí? O sea, cardioversión eléctrica. Después una vez que estuvo estable en lo respiratorio, se inicia una carga de amiodarona y se esperó la respuesta. A su vez, la cardiología quedó fibrilada y con entraba y salía de 140, se iba a 180 nuevamente. Entraba y salía, aumentaba y bajaba. Alternaba entre taquicardia y FA. Iba entrando y saliendo. Todo pensado por la descompensación en contexto de sepsis, se la cubre con banco, tazo y corticoides en altas dosis, se realiza un nuevo laboratorio, se corrigen los iones del laboratorio y se empieza a mover para poder hacer el traslado a unidad cerrada, que es como en estos días no había cama en terapia, así que esperamos a estabilizarla para poder hacerle la tomografía y llevarla a terapia en el mismo movimiento. El laboratorio evidencia una glucemia estable, el hematocrito y hemoglobina no se movió, pero la leucocitosis ahora en ascenso, las plaquetas en ascenso, el ionograma persistía con la ley hiponatremia, la creatinina en ascenso, el hepatograma seguía igual con la FAL, el estado base por ahora seguía igual, un láctico en ascenso también de 3 y se le hace troponinas y pro-BNP, ambas elevadas. No teníamos ingreso. Ecocardio intentó hacer el cardiólogo, pero estaba muy rápida, así que no podía censar muy bien nada, no le quedaban claro bien si había alguna hipoquinesia, no terminaba de ver si había alguna alteración en los ventrículos derecho o izquierdo, entonces la verdad que no lo pusimos como dato positivo porque no tenía peso clínico en ese momento, o diagnóstico, mejor dicho. Bueno, logramos conseguir la cama y hacemos una tomografía de tórax, abdomen, priorizamos el abdomen en contexto de infección urinaria o sospechando infección, hicimos abdomen con contraste y nos llaman al ratito. El contraste del abdomen pasa hacia el tórax y con eso, ¿se vio? Acá y acá, de los dos lados, con ya signos de isquemia, infarto pulmonar. Todo esto es infarto pulmonar.
Sí, sí, sí. Está dilatado. Está dilatado, está dilatado. De acá pasa la señora a terapia, ahí la anticoagulan, pero a la hora hace paro cardiorrespiratorio, sale en el primero a 30 minutos de masaje, vuelve a entrar en paro a la media hora y termina falleciendo. Así que bueno. Tuvo un TEP bilateral de alto riesgo con descompensación hemodinámica. Así que nos pusimos a... Sí, seguramente. Exactamente. Bueno, repasando un poco el TEP, más que nada enfocándonos en el hemodinámico, como definición es la presencia de un trombo o un émbolo en el sistema venoso, específicamente en el pulmón. Y dentro de la sintomatología o los signos y síntomas, la verdad que entre lo que es la frecuencia predominan principalmente la disnea, que esa paciente no lo tenía, el dolor torácico pleurítico entre los síntomas y la taquipnea, que en este caso sí ella lo presentaba. Después esto es como lo que ella sentía, taquipnea, taquicardia sinusal en un 30% de frecuencia en estos pacientes en el estudio que se hizo, y la hipoxemia o saturación baja también como un 30%. Buscamos específicamente en respecto a la fiebre, que es lo que más nos llamó la atención, porque estuvo con fiebre hace una semana, o por lo menos fue el inicio de los síntomas, y se refiere que hay registros de fiebre como síntoma de TEP en un menos de un 3% de los pacientes, pero está registrado. La fiebre fue lo que principalmente nos confundió en una paciente que tiene una posibilidad de estar inmunosuprimida, así que nos fuimos por el camino de la infección, pero si lo hubiéramos pensado como sintomatología sumando a la taquipnea y a la hipoxemia y a la taquicardia, por ahí hubiera sido otro camino. Pasa que hay un tema, no saber qué es primero, luego la vagina. Exacto. Supongamos que no tuviera una infección. La infección produjo una inflamación activa de la población, entonces aumenta la probabilidad de tromboembolismo venoso con la probabilidad de embolia de pulmón. Yo voy a tener TEP con fiebre, pero la fiebre pertenece al evento, al eslabón inicial de toda esa cadena de eventos, que es una infección que capturó la comunicación que produjo un tromboembolismo venoso y evidentemente de eso, la trombosis venosa o arterial es un evento inflamatorio con activación del endotelio. Podría generar activación y liberación de citoquinas y dar fiebre per se. Con lo cual, uno no sabe si no puede llegar a tener inclusive las dos cosas. Farmacéutico y además gatillar los efectos pulmonares. Pacientes infectados hacen más TBP. Típicamente, por ejemplo, los cirróticos. Cirróticos está estable, se infecta y hace trombosis total. Y también le pasa a los pacientes con cirróticos, porque es un evento de activación de la trombosis. Bueno, podría ser solo por el tiempo. En este caso es muy grande. Por eso mismo. Lo que nos confundió el tema desde la fiebre persistente y la taquicardia, pensamos que era una infección ya bastante severa, bacteriana o con sepsis. Y los hemocultivos, posteriormente a todo esto, todos salieron negativos. El urocultivo, el retro y el hemo. Así que, nada, aparentemente la fiebre venía por otro lado, más allá de que por ahí había alguna infección asociada o desencadenante, no fue el motivo principal y la taquicardia no era por eso. O fiebre por linfoma también podría haber sido. Bueno, el algoritmo diagnóstico de un paciente con TEP obviamente va a depender del estado del paciente actual. En este caso estaba descompensado hemodinámicamente, así que no nos pudimos poner a analizar y a hacer todo el estudio diagnóstico típico que hacemos para los pacientes con sospecha de TEP. Lo que tuvimos que hacer básicamente es, en las guías, lo que se establece es que primero se hace el manejo sintomático, tanto respiratorio como hemodinámico, de lo que es el shock. Y recién, una vez que el paciente está estable, como fue una vez que ya estaba intubada con vasopresores, recién ahí empezar a enfocar y volver a replantear y volver a recontrarremil estudiar. En este caso, lo que realmente nos ayudó al diagnóstico no fue el ecocardio, sino la tomografía. Pero ya habíamos pasado bastantes horas, encima en el traspaso de pasar a unidad cerrada, también ese tiempo también contó. Pero lo que sí determinan o establecen es que si uno reconoce o sospecha la posibilidad de que tenga un TEP, el reconocimiento temprano disminuye en grandes cantidades la mortalidad del paciente.
Así que si sospechás en la mínima, hay que anticoagular de una. O eso es como el resumen de este paper. Si el diagnóstico nos da tiempo a pensarlo, se hace todo el algoritmo que nosotros ya conocemos, las escalas y los scores para poder evaluar probabilidad, el dímero DESI cuando hay baja probabilidad, las troponías, el ProBNP para estadificar, un laboratorio completo para descartar otras causas, las imágenes como el electrocardiograma, que en este caso estaba con la taquicardia, y los síntomas, signos inespecíficos del segmento ST y la onda T, que sí se podían ver, pero las miramos después con mayor detalle, una vez que descubrimos el diagnóstico. El ecocardiograma, que en este caso con la taquicardia fue muy difícil de realizar, la radiografía de tórax, que descarta otras causas, o inclusive hay signos inespecíficos en la radiografía que también se pueden evidenciar. La ecografía de miembros inferiores, que en este caso, como no lo pensamos, no se realizó. La angiotomografía y centellograma, cuando una vez ya tenemos alta sospecha. Bueno, y el tratamiento, obviamente enfocado en el paciente inestable, va a ser anticoagulación asociado a terapias de apoyo. En este caso, soporte respiratorio y soporte hemodinámico, que fue lo que hicimos. Una vez que ya está estable hemodinámicamente, tendríamos que categorizarlo o estadificarlo, y para ello se utiliza el score de PESI, que en nuestra paciente era obvio porque tenía shock e hipotensión, pero a veces no es tan obvio. Cuando no tenemos el shock o la hipotensión, tenemos que basarnos en otros valores, en la escala de PESI, en los signos de disfunción del BD y en los biomarcadores como el ProBNP o las troponinas. Y a partir de ahí, estadificar según el riesgo. Y ahí evaluar dónde debería estar monitorizado el paciente. Hay una guía o unas recomendaciones nuevas que están saliendo por el alto uso del ecocardiograma y por la disposición en los distintos centros, se está creando lo que es un score de PESI hecho con ecografía asociada para reestadificar también utilizando la ecografía directamente, sin necesidad de tener los marcadores inclusive, o el ecocardio por aparte, como tip. Bueno, y en nuestro paciente, en un momento también nos preguntamos, porque una vez que confirmamos el TEP, surgió el debate en la SEA, el paciente ya estaba en terapia, pero nosotros surgió el debate de si hubiera sido bueno trombolizarlo en ese momento. Y lo que establecen en principio algunas las guías refieren que para poder confirmar si hacer trombolíticos tenés que tener una alta sospecha diagnóstica por el alto riesgo de complicaciones de desangrado. En este caso, el diagnóstico presuntivo, ya que no se puede hacer imagen, se podría hacer con un ecocardiograma transtorácico o transesofágico, es lo que planteaban acá, donde muestre agrandamiento o hipoquinesia del ventrículo derecho. En nuestro caso, la paciente siempre fue muy difícil hacer el ecocardio y la verdad que no tuvimos una alta sospecha, ni siquiera una sospecha media en ese momento. Lo habíamos propuesto como alternativa, pero necesitábamos descartar lo infeccioso porque nos fuimos directamente por ese diagnóstico. Así que en ese aspecto nunca tuvimos esa alta sospecha, más allá de que estaba descompensada, no le iniciaron trombolíticos, directamente se fueron a la anticoagulación. Ahora, el debate sería si una vez que teníamos la angio-TC, hubiera cambiado a hacer los trombolíticos. La verdad que en este aspecto la paciente se descompensó muy rápidamente y el paro lo hizo casi a inmediato hasta llegar a terapia, así que no hubo tiempo tampoco de individualizar la posibilidad de hacer trombolíticos. Pero en líneas generales las indicaciones siempre van a ser descompensación hemodinámica en un paciente que tenga alta sospecha o sospecha de TEP. Y obviamente las contraindicaciones para hacer trombolíticos, tanto absolutas como relativas, son las mismas para las indicaciones de trombolíticos en pacientes con una ACV, por ejemplo. El alto riesgo de sangrado, en resumen, o que haya tenido un sangrado reciente. Vamos, perdón, una aclaración, que vos decís, bueno, no teníamos ni alta sospecha ni mediana sospecha, pero no era baja. Tampoco había el concepto de baja sospecha con el score de Wells, y no te da nunca baja sospecha. No, por eso. Pero no, pasa que... Ya porque tiene cáncer. Sí, pasa que no lo pensamos. No, aclarar los conceptos. Ese paciente nunca más. Sí, ya va a tener algo. Por ejemplo, para decir, lo tengo. ahí, esa,
ejemplo, dímelo de no te sirve nunca, pues dímelo de solo se usa para baja probabilidad. Este nunca tiene baja probabilidad, entonces nunca se te ocurriría usar dímelo de derivado positivo. Ujú. No significa nada, ¿no? Porque tiene cáncer, te da positivo por el cáncer y que te dé muy alto ni muy bajo. Te tiene que dar negativo para descartar y no te va a dar negativo. No creo que digamos nada de esto a los escépticos, bueno, a la situación clínica que tuvo, pero sí, digamos realmente al diagnóstico de shock séptico, José La Torre está pensando en eso. Bueno, cuando tuvimos la fiebre y la ausencia de estímulo del código paciente. Entonces, la verdad que tenemos muy negativa, la edad, la señora tenía un compromiso De linfoma en columna. estaba paralítica, se movía muy poco, bueno, pensando todas esas cosas, obviamente va sumando números, me parece la situación clínica, bueno, el rápido desarrollo de todo el síndrome que fue estando ahí en la guardia, muy rápido, igual, pero no, creo que se nos queda. Sí, es un paciente que es muy marcado, el pronóstico es el mismo, bueno, es el mismo, pues digamos, resaltar pero una mala situación de estado. Una cosa, porque ustedes, bueno, encuentran el paciente con shock. Es decir, hay que diferenciar, ¿es más séptico o es otra causa? Ahí la gracia es si es posible o no, ver elementos, ver cuál es, porque tienen diferente comportamiento. O sea, en realidad, el desarrollo, cómo va evolucionando es difícil, pero tenés elementos para diferenciar. Sí, que las arritmias claramente no son características del shock séptico, todas las arritmias que presentó no es lo más típico, es mucho más frecuente que haya un compromiso cardiológico per se, que haya directamente el séptico, es raro. Esa cuestión del barril, y bueno, como hay pensado, el barril, es un buen por los cardios, es una medicina, no pensando en cuál es una pequeña, pero bueno, sí, iba desarrollando algunas manifestaciones que nos alejaban un poco más de lo escéptico y nos ayudaban, inclusive después de la incubación, profesor mucho de leucemia, cual también va en contra de los escépticos, lo vamos a favor de la hemodinámico, algo pulmonar, y ahí fue lo que nos hace, otra cosa que está sexy, y la fiebre es un consumidor, o la fiebre. Pero bueno, también el problema es ese, quizás tiene las dos cosas, entonces vos te la podés con los datos de nuevo hemodinámicos, no te van dando. Fue interesante como con el correr del tiempo y bueno, iban pasando las cosas y bueno, la mitad de la preguntando de no, cómo cambian las situaciones. Creo que igual se trabajó bien porque por prevalencia, si volvemos a tener un paciente con un linfoma activo, hablando de fiebre, hipotenso, el primer diagnóstico va a volver a ser sepsis, ¿cierto? Siempre igual, no teniendo un pensamiento médico rígido. Abro el panorama por diferenciales. Había algunos indicios, válidamente ahí el electrocardiograma, que sabemos que la sensibilidad del segundo es bajísima, es más un marcador de gravedad que un marcador diagnóstico. Hay pacientes que tienen eso, el electrocardiograma normal, y hay pacientes que tienen eso. Es verdad que tiene mucho compromiso arrítmico, pero los pacientes escépticos se ponen adrenérgicos. Sí. Si hay una cardiopatía estructural previa sobre esa adrenérgica, vas a sacar la arritmia. Sí, eso es lo que pensamos. Lo descarta de lo más mínimo del enfoque escéptico. Creo que, por favor, está muy bien cultivado, pero con las vidas, supongamos al revés. Si tú hablas cerrado por este caso, voy a tratar de ver un paciente igual. Y cerrado por el caso, todos los esfuerzos van dirigidos a hacer una análisis y colocar su texto esta vez. Y perdemos la famosa hora de oro de la sepsis. Si el paciente vuelve con su angiotensia negativa, recorte hipocéptico tenso, séptico, cardiovascular, ¿qué estaríamos diciendo? Un nuevo contraarterial. Para el pensamiento tiene que ser en paralelo, ¿no es cierto? No solo un solo camino de medicina. Si el chico termina de cerrar
Hay algunos elementos que estamos comiendo algo más y que, entre tanto, siempre por prevalencia, resucitación de cristaloides, antibióticos, cultivos, y mientras tanto, descarto infarto, descarto embolia de pulmón, descarto taponamiento pericárdico, descarto disección aorta, descarto rotura esofágica, y eso en paralelo, ¿cierto? Creo que esa en parte como que tiene que ser el aprendizaje de este caso, y creo que la sepsis siempre sigue mandando por prevalencia, por gravedad, por oportunidades de tratamiento. Es una de las pocas cosas que podemos tratar y salvar al paciente. El séptico fluido cristaloides se lo sacamos. En los años 90, la adquisición de shock cardiogénico, shock constructivo, shock séptico, en parte también se dividían finalmente los pacientes que tenían uno y otro o ambos. Por un tarjeta de sondanzos que se ha quedado fuera, totalmente fuera, digamos, cronológicamente fuera del lugar y el día de la medicina, pero los pacientes en shock séptico tenían, uno le pedía la asistencia vascular sistémica, estaban más, estaban en el shock cardiogénico, tenían la asistencia vascular sistémicas elevadísimas y rápidamente se medían usualmente un shock séptico, una resistencia bajísima o un shock constructivo que iba a dar a la presión pulmonar muy elevada. Obviamente, eso llevaba su tiempo y un paciente en guardia nunca lo lográbamos tener. Si eran pacientes que no. La circunstancia clínica nos permitía tener herramientas diagnósticas que me parece que en este caso no lo permite. El paciente que encontramos más rápidamente, creo que si hubiesen habido 4 o 5 horas entre la tomografía y el deceso, hubiesen entrado en consideración los fibrinolíticos, el OTM enorme, bilateral, que se sigue viendo en la arteria pulmonar izquierda como baja, como si fuera una escarapela que se prolonga, y del otro lado, y hubiesen sido lógico, y ensayar fibrinolítico, ¿no? Desconozco bien el estatus para los pacientes, si teníamos pacientes, evidentemente le dieron para adelante, terminó incubada, resucitada, como podría ser, evidentemente había pacientes que Sí, era 6 en 6. que si hubiese habido Allá de que no caminaba. tiempo, los fibrinolíticos hubiesen estado activos, son muy pocas las que se quedan. Son pacientes suficientemente graves, pero que no se mueren de golpe. Es un paciente suficientemente grave que se muere de golpe, como no tiene Ni para pensarlo. Bueno, eso. A ver.